Voy a proseguir a hacer la resolución de este circuito, donde a mi equipo y a mí pues nos tocó obtener el circuito equivalente Thevenin para la resistencia de R1, que la resistencia de R1 es esta. Asignamos el punto A y el punto B, poniendo este como positivo y este como negativo. Aquí abajo redibujamos el circuito para que de una manera más entendible, uniendo ya los voltajes con las tierras y, como se puede observar aquí, y cambiando la dirección de la corriente para que nos quedaran pues, en términos positivos para más fácil. También quitamos la resistencia R1, que es la que queremos calcular, bueno, el circuito Thevenin que queremos calcular, quedándonos de esta manera. Vamos a proseguir a hacer la resolución del voltaje Thevenin por medio de mallas, pero al asignar nosotros la dirección de corriente, nombrando esta como I1, I2 y esta como I3, porque pues como pueden ver tenemos 3 mallas en total. No puede ser por método de mallas el normal. ¿Por qué? Porque esta fuente de corriente pues no nos está estorbando, por lo que se debe de resolver por método de supermallas. Y para hacer este ejercicio por método de supermallas debemos de sustituir la fuente de corriente por una ecuación. Y como se pueden dar cuenta, tenemos que I1, que va en esta dirección, y I2 va en esta. Entonces tenemos que I1 menos la corriente I2 es igual a 2 amperes, que sería nuestra primera ecuación. Sería I1 menos I2 igual a 2 amperes. Esta es nuestra primera ecuación. Y entonces ya ahora sí podríamos desconectar esta parte del circuito, porque pues cuando es fuente de corriente pues se debe desconectar. Desconectaríamos esta, quedándonos esta pues también desconectada, o sea que también se va. Y ahí pasa lo mismo con esta fuente de voltaje. Al hacer estas desconexiones tenemos un circuito como este, como pueden observar, donde nos quedan ya solamente 2 mallas. Pero se sigue pues respetando, ¿no?, las direcciones de corriente que habíamos asignado al principio. Y pues utilizando esta ecuación para después meterla en la calculadora. Proseguimos a calcular la ecuación para esta malla, que sería, empezando de aquí, sería 81 por I1 más 5 volts, porque pues está entrando por la parte positiva. Después, más 100 por I1 menos I3, más 51 menos I3, más 560, que va por aquí, I2, ya cambia ahora a I2, menos I3, más 220, I2 menos I3, continúa, y más 190 por I2 es igual a 0. Ya realizando pues los cálculos de las corrientes, nos queda que nuestra segunda ecuación va a ser igual a 231I1 más 972 menos 933 igual a menos 5 volts. Esta va a ser nuestra segunda ecuación. Después calculamos la de la malla de I3, donde nos queda, empezando por aquí, nos queda 220 I3 menos I2, más 560 I3 menos I2, más 50 I3 menos I1, aquí ya cambia porque ya está de este lado, más 100 I3 menos I1 igual a 0. Y nos queda, resolviendo esto, nos queda 930 I3 menos 782 menos 151 igual a 0. Y es nuestra tercera ecuación. Entonces, estas 3 ecuaciones las metemos a la calcu y estos fueron nuestros valores de I1, I2 e I3. Y pues ya con esto podemos calcular el voltaje de todos los componentes mostrados en este circuito. ¿Cómo calculamos el voltaje Thevenin? Bueno, el voltaje Thevenin lo calculamos de acuerdo a la trayectoria que puede seguir. Como ven, este sería pues mi voltaje Thevenin. Y puede seguir distinta trayectoria, o sea, podemos generar ecuación para esta trayectoria, que es este cuadradito. Podemos generar otra para esta otra trayectoria. Podemos generar otra para esta, así. Y podemos generar otra para esta trayectoria, que es el cuadrito más grande, ¿no?
Nosotros nos fuimos por la parte más simple, que es únicamente por este. Y asignando los signos, o sea, por la dirección de la corriente que hemos asignado, sabemos que aquí es positivo, aquí es negativo, aquí es positivo, aquí es negativo. Entonces, nuestra ecuación para calcular el voltaje Thevenin nos quedó de la siguiente manera. Entrando desde esta parte, entra por la parte negativa, lo que sería menos voltaje Thevenin, más 10 volts, porque entra por la parte positiva. Seguimos la trayectoria, llegamos aquí, más 220 por I3 menos I2, que es pues la corriente de este componente, más 560 igual por I3 menos I2, igual a 0. Y al realizar estos cálculos con estos valores pues, que acabamos de obtener, tenemos que menos el voltaje Thevenin más 10 volts, más 70.97 volts, más 180.67 volts, que es el voltaje correspondiente a estas resistencias, es igual a 0. Y pues aquí ya nada más realizamos el despeje, donde nos queda que el voltaje Thevenin es igual a 261.64 volts. Este resultado lo podrán ver en la simulación que mi compañero, les presentará en unos momentos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. A continuación procederemos a explicar la resistencia equivalente Thevenin del siguiente circuito mostrado, el cual es este. Dicha resistencia será equivalente a la resistencia R1, es decir, procederemos a eliminar la resistencia R1 para calcular la resistencia equivalente Thevenin. Posteriormente, al analizar el siguiente circuito, procederemos a reacomodar el circuito, como se muestra a continuación. Una vez reacomodado el circuito, remarcaremos en rojo la resistencia Thevenin equivalente a calcular, poniendo como punto de análisis A y B. Posteriormente, procederemos a eliminar las fuentes de voltaje, es decir, ponerlas en cortocircuito, y lo que pasará con las fuentes de corriente es que serán eliminadas, es decir, serán desconectadas del circuito. A continuación se muestra el nuevo circuito, pero haciendo una previa pausa para desconectar la fuente de corriente. Es decir, al desconectar la fuente de corriente, la resistencia de 330 ohms queda totalmente en desconexión, por lo cual procederemos a eliminar esta resistencia y nos quedaremos con este circuito en análisis. Las fuentes de voltaje se sustituyeron por un cable y aquí, y posteriormente analizaremos el nuevo circuito. Sin embargo, podemos notar que tanto la resistencia de 81 ohms como la de 190 ohms se encuentran en cortocircuito. Como se muestra en el cable verde, estas resistencias están conectadas a sí mismas, y como están en serie, al calcular una resistencia equivalente, ambas quedarán eliminadas. Por lo tanto, trabajaremos solamente con estas resistencias para proceder a calcular el voltaje, la resistencia equivalente Thevenin. Como podemos ver, analizando el siguiente circuito, tanto esta resistencia como esta se encuentran en serie. Será la resistencia equivalente número 1. Y esta resistencia y esta resistencia se encuentran en serie, lo cual será la resistencia equivalente 2. Y como están en serie, procederemos a calcularlas simple y sencillamente con una suma, como se muestra a continuación. Nuestros resultados fueron 150 y 780 respectivamente. Posteriormente, reacomodaremos el circuito e identificaremos qué tipo de conexión se presenta. Aquí se puede apreciar que es una resistencia en paralelo. Tanto esta como esta están en paralelo.
por lo cual se calculará de la siguiente forma: 780 por 150 entre la suma de las resistencias, 780 más 150, y obtendremos una resistencia equivalente Thevenin igual a 125.806 ohms. Dado esto, procederemos a reacomodar el circuito equivalente Thevenin, el cual quedará de la siguiente forma. Previamente calculado, obtuvimos un voltaje equivalente Thevenin de 261.61 volts y una resistencia equivalente Thevenin de 125.8 ohms, por lo cual este sería nuestro circuito equivalente Thevenin reacomodado. Gracias. A continuación procederemos a explicarles una de las herramientas de la cual fue muy importante para el desarrollo de nuestro problema, tanto para el problema de la resistencia Thevenin como para el del voltaje Thevenin. A continuación se muestra el esquema del problema principal que vamos a resolver. Es decir, vamos a calcular primero el voltaje Thevenin de la resistencia 1 mediante el apoyo de la herramienta de multisim. Posteriormente vamos a correr el programa para ver qué resultado nos da. Aquí se nos muestra en la pantalla, en el voltímetro, el voltaje correspondiente a 261.61 volts, lo cual es correcto. Debido a esto, podemos comprobar que nuestra resolución analítica concuerda con nuestra resolución práctica. Posteriormente, procederemos a calcular la resistencia equivalente Thevenin del mismo circuito, pero eliminando las fuentes de voltaje y poniéndolas en corto y desconectando la fuente de corriente, eliminando esta resistencia debido a que al desconectar la fuente de corriente, la resistencia quedaría totalmente en desconexión, por lo tanto se elimina y nos quedaría el siguiente circuito ya integrado. Procederemos a calcular la resistencia equivalente, le damos en correr y efectivamente nos da el mismo resultado que el calculado mediante el análisis analítico. Hola, bueno, ahorita vamos a ver el circuito de Norton. Este es el circuito requerido. Nosotros vamos a encontrar lo que es R1. Primero hay que observar que aquí tenemos dos fuentes de voltaje, esta de 10 volts y esta de 5 volts. Tenemos aquí lo que serían nuestras tierras. En este caso, visualizar el circuito así es un poco más complejo. Por lo tanto, vamos a redibujarlo. Al redibujarlo, esta punta se uniría con esto. Este sería nuestro positivo y acá sería nuestro negativo. Entonces, esta punta la vamos a juntar con esta y esta con esta. A su vez, esta va a interactuar con lo que sería esta y estas se van a unir. Por lo tanto, redibujando el circuito nos va a quedar algo así. En esta parte se puede observar cómo ya unimos lo que es esta parte. Cambiamos de notación, es más fácil visualizarlo así. Aquí es el positivo y el negativo, aquí positivo y negativo, que sería la unión de estas dos. Y a su vez también cambié esto. Esta parte, la dirección va hacia arriba y es negativa, entonces cambié la dirección hacia abajo y la puse positiva. Por eso quedó de esta manera. Entonces, ¿qué es lo primero que podemos hacer? Primero, identificar lo que queremos encontrar con Norton. Sería la R1, es la que está marcada. Después, tenemos que simplificar el circuito.
¿Cómo podemos simplificar esto para hacerlo un poco más simple? Tendría que ser sumando lo que es R5 y R2, estas resistencias con valor de 10 ohms y 5 ohms. Como están en serie, eso es una suma directa, nos va a dar 150 ohms. Mientras tanto, en este lado tenemos otra de R4 con R6, que son de 560 ohms y de 220 ohms. Igual están en serie, entonces es lo mismo. Va a ser la resistencia equivalente 2, va a ser la suma directa, nos da 780. En este caso ya tengo aquí las resistencias, ya les puse el valor correspondiente para que sea más fácil de visualizar. Las coloqué de color naranja, como lo había calculado, y de color rojo. Todo se mantuvo igual, solo cambié esa. Igual marqué lo que queremos encontrar. Aquí hay unos datos. Nuestra corriente se va a desconectar. Entonces, al momento de desconectar esto, es como si esta se desconectara y es como si lo borráramos. Entonces, este cable se queda suelto, por lo tanto, también termina desconectado. Nuestras fuentes de voltaje se eliminan dejando el cable. Vamos a eliminarla como si esto no existiera y solo dejando el cablecito. Al igual va a pasar con esta. Se va a eliminar como si no existiera y solo se va a dejar el cablecito. La resistencia de importancia se va a eliminar, en este caso esta también se va a eliminar y se va a dejar solo lo que es el cable. Entonces el circuito nos va a quedar de esta manera. En esta parte todavía no eliminé lo de las fuentes de voltaje, principalmente para visualizar esta parte. Esta parte es está en serie con esto, al momento de desconectar todo esto. Entonces vamos a calcular la resistencia equivalente 3, que sería la suma de la resistencia 7, que sería esta, y la resistencia 8, por lo cual la suma directa nos da 271. Aquí se puede observar de que en lugar de ya tener nuestra R1 que tenemos acá, ya solo tenemos el cablecito. Y a su vez, ya no tenemos nada aquí. Y todo esto se mantiene igual, eso sí no cambia. Al eliminar completamente nuestras fuentes de voltaje, la que teníamos de aquí de 10 volts se elimina, se deja solo el cablecito. Y aquí tenemos otra que era de 5 volts. Esa también se va a eliminar y solo se está dejando el cablecito. Entonces nos va a quedar este circuito. Pero para visualizarlo mejor lo podemos cambiar de esta forma. Al cambiarlo de esta manera, aquí se puede observar mejor que la resistencia 3 se va a encontrar en corto. Y en este caso, lo que es la resistencia equivalente 1 y la resistencia equivalente 2 van a estar en paralelo. Ya conocemos que la fórmula para sacarlas de paralelo, pues, la más fácil, la más sencilla, puede ser multiplicando el valor de las resistencias y sobre la suma del valor de las resistencias. Entonces en el numerador nos quedaría 150 por 780 y en el denominador 150 más 780. Al hacer la resolución de este nos da 125.8 ohms. Esta sería la resistencia equivalente de Norton. Para calcular la corriente de Norton en el mismo circuito, vamos a hacer los mismos pasos hasta cierto punto. En este caso vamos a seguir redibujando y simplificando el circuito. En este caso lo único que va a cambiar es que en lugar de tener esta resistencia vamos a tener un cablecito sustituyendo para conocer el valor de la corriente en esos puntos. Ya simplificando el circuito nos va a quedar de esta forma. Vamos a hacerlo por el método de mallas. Tenemos la corriente 1, la corriente 2, 3 y 4. Esta parte está ya simplificada. Y como vamos a crear una supermalla, vamos a hacer una ecuación donde sea que I3, que está en ese sentido, menos I4, que está en sentido contrario, es igual a nuestra
corriente 2. Nuestra corriente 1 que tiene de valor 2 amperes. Esta va a ser nuestra ecuación 1. Entonces, ¿qué pasa con esto? Ya crear la supermalla, que va a ser todo esto, lo vamos a eliminar completamente. Va a desaparecer. Pero igual vamos a seguir considerando nuestra I3 y nuestra I4. Entonces, hacerla desaparecer, vamos a hacer con un papelito. Nos va a quedar algo así. La dirección de la corriente va en ese sentido. Todas las puse conforme a las manecillas del reloj. Entonces ahora vamos a ir haciendo nuestra malla 1. ¿Cómo la hacemos? Primero tenemos un valor de voltaje de menos a más, entonces va a ser negativo. Aquí lo puse negativo. Después vamos a tener 150 y 1 va en la dirección de más a menos. Y menos I3 que va de menos a más. Nos queda de esta forma. Multiplicando, y nos va a quedar 151 menos 153 es igual a 10 volts, ya pasando el 10 al otro lado. Esta va a ser nuestra ecuación número 2. Ahora vamos a hacerlo con la malla 2. En este caso va a ser 780 y 2 que va de más a menos, menos y 4 que va de menos a más 10 volts que va de más a menos es igual a 0. Por lo tanto nos va a quedar de esta forma. Al multiplicarlo nos va a quedar 782 menos 784 es igual a menos 10 volts. Esta va a ser nuestra ecuación número 3. Ahora, un punto muy importante para la ecuación es la ecuación de la supermalla. Vamos a considerar toda como una malla, toda va a ser una ecuación, pero a su vez vamos a seguir respetando I3. En este caso, este valor, este y este, se siguen viendo afectados solo por I3, mientras que este y este solo por I4. Entonces nos va a quedar menos, porque va de menos a más, menos, entre paréntesis va a ser la multiplicación, va a ser I1 menos I3, luego menos, igual de menos a más, I2 menos I4, porque primero esta que va positivo a negativo y luego esta de negativo a positivo, más 190 por I4, que solo se ve afectada por I4, más 81 I3, que igual solo se afectada por I3, más 5 volts, en este caso va de positivo a negativo. Por lo tanto, nos va a quedar esta ecuación. Esto es todo lo que ya comenté. Cabe destacar de que tenemos que multiplicar para así simplificar la ecuación. En este caso ya pasamos el más 5 volts que teníamos al otro lado en negativo. Vamos a simplificar. Este no tiene otro valor, entonces se pasa directo. Al igual que este, menos 782. Pero en el caso de este, que es I3, junto con este, se va a ver afectado, entonces se van a sumar. Y lo que sería estos que estoy marcando en un cuadradito, van a ser igual una suma y va a ser menos 5 volts, va a ser la ecuación 4. Entonces nosotros para calcular el valor de I1, 2 y 3 y 4, vamos a meterlos en la calculadora. Primero nos vamos a ir a menú, nos vamos a ir a ecuación o función. Le damos igual en Simple Equation, ponemos el 1. Luego vamos a poner para 4 porque son 4 incógnitas. Y vamos a ir metiendo los valores. En este caso tenemos I1 y 2 no tenemos, va a ser 0, es igual, 0 es igual. Luego vamos a tener 1 en I3, menos 1 en I4, es importante considerar los signos. Y 4 en el valor independiente. Después en la ecuación 2 vamos a tener 150, no tenemos I2. I3 va a ser menos 150 y no vamos a tener I4 y el valor independiente va a ser 10. Para la malla 2, que es la ecuación 3, vamos a tener 0 en I1, en I2 vamos a tener 780, en I3 vamos a tener 0 y menos 780 en I4 y finalmente menos 10. Y por último vamos a tener la supermalla. En este caso va a ser menos 750. En este caso sí contamos con todos los valores. Menos 780 en I2. 231 en I3. Y 970 en I4.
y menos 5 al final. Le damos otra igual para que nos dé los valores. Tenemos que I1 va a ser 1.45. I2 va a ser menos 0.62. Y 3 va a ser 1.38. Y finalmente, I4 va a ser menos 0.61. Vamos a ver en qué dirección va nuestra corriente. Va a ir de mayor corriente a menos, entonces vamos a respetar. Como queremos conocer este cablecito, vamos a ver cuál es mayor, si I2 o I3. En este caso, podemos observar que I1 es mayor. Más bien, que si I1 o I2 es mayor. Vamos a poner la dirección. Va a ir esa en dirección de I1, va a ser la que mandé, por ejemplo. Por decirlo así. Va a ser entonces I1 menos I2, va a ser 145 menos el resultado de I1, que es menos 0.62. Hay que respetar los signos, se va a volver un más. Y nos va a dar finalmente 2.07 amperes. Buen día, mi nombre es Carlos y yo les voy a explicar acerca de cómo se realizó la simulación del circuito resuelto mediante el método de Norton en la herramienta Multisim. Primero agregamos una fuente de voltaje. Esta, tiene ya valores predeterminados, sin embargo tenemos que modificarla para que coincida con nuestro ejercicio. En este caso tenemos que rotarla para que esté en la dirección correcta, teniendo el positivo hacia abajo. La segunda es la de 5 volts, que se encuentra más o menos en la posición en la que la voy a poner. Y esta, hay que realizarle exactamente los mismos pasos. Si gustan evitar el botón derecho y rotar 90 grados, pueden hacerlo con las teclas Control R una vez seleccionando la pieza y esta rota por sí sola. La tercera fuente a agregar va a ser la de corriente. En este caso, pues es una corriente de menos 2 amperes. Sin embargo, cambiándole el sentido, ya adquiere un signo positivo y se deja como una corriente de 2 amperes. Pero por el momento solamente estamos colocando los elementos que van a componer nuestro circuito. Las resistencias igual las iré colocando mediante acceder en los componentes en la parte superior izquierda, y de ahí seleccionando una vez la resistencia es más rápido acceder a los demás. Una vez que coloquemos todas las resistencias, lo óptimo es empezar a rotarlas para que queden en una posición parecida a la posición final que van a tener. Esto, para facilitar la visualización del circuito y que tenga una mejor comprensión del problema. Se hace el mismo procedimiento que con las fuentes de voltaje y la fuente de corriente. Y a mí me agrada colocar todo un poco recto, entonces trato de que los elementos queden alineados unos con otros y que estén bien distribuidos a lo largo de nuestro espacio de trabajo en Multisim. Las resistencias ahora ya están en la posición en la que van a tener finalmente, y procedemos a modificar los valores de nuestras fuentes de voltaje. En este caso, esta es la fuente de 10 volts y la voy a nombrar como E1.
se da doble clic en el elemento que se le desea cambiar los valores. Y ahí, bueno, se despliega una ventana emergente donde arriba tiene pestañas. En la pestaña de valor se le cambia pues el valor que va a tener cada elemento, y en la pestaña de etiqueta, me parece, es donde se le cambia el nombre. En este caso, las resistencias, por haberlas agregado en un orden aleatorio, no voy a poder nombrarlas como están en el circuito. Sin embargo, conforme vayamos cambiando de nombre cada resistencia, se podrá modificar la etiqueta que va a tener cada una, y esto debido a que el programa no permite que haya dos elementos nombrados igual. Por lo mientras, a la resistencia que no me dejó cambiar le voy a poner nombre R, y me iré modificando las resistencias que sí se puedan cambiar de etiqueta. Es importante mencionar que los valores deben ser muy bien identificados, así como las etiquetas de cada componente. Esto para evitar confusiones a la hora de resolver tu problema. Hay ocasiones donde los elementos son nombrados de forma diferente en Multisim, y esto, bueno, porque se numeran en el orden en que se van colocando. Sin embargo, si no se sigue un patrón desde un inicio con la intención de que ya queden con el nombre final, se tiene que modificar todo mediante este proceso para evitar confusiones. Igual es muy importante checar en qué unidades de medida está cada elemento. En este caso, las resistencias por defecto, hasta la parte derecha de la casilla donde modificamos el valor, está el símbolo de omega, que bueno, es el que representa las unidades de los ohms. Por defecto, las resistencias que pusimos están con un valor de 1 kilo ohm, y bueno, el programa detecta los prefijos como la letra K para kilo, M para mega, etc. En el caso de las fuentes de voltaje, está asignada, al igual que en las resistencias, una unidad de medida básica. En este caso son los volts para las fuentes de voltaje, y los amperes para la fuente de corriente. Bueno, procedemos a hacer conexiones. Primero, para evitar la dificultad de conectar, se conectan los elementos que tienen una unión simple y que son los nodos más fáciles de apreciar. En este caso, la resistencia 5 con la 2, la resistencia 3 con la fuente de corriente, la resistencia 1 con la primer fuente de voltaje, la resistencia 4 y la resistencia 6. Ahora se procede a hacer una conexión un poco extensa desde la resistencia 7 hasta la fuente de voltaje 2. Esto debido a que es un poco más complicado con esta herramienta realizar una conexión primero hacia la resistencia 6 y así seguir hacia los otros elementos. Entonces ya nada más los elementos que necesitan conectarse a ese nodo, simplemente se da clic en la punta de ese elemento y se arrastra la línea hasta que toque con el nodo, se vuelve a dar clic y ya se establece una conexión entre esos elementos.
Para agregar la tierra nos vamos al mismo lugar donde están las fuentes de voltaje y seleccionamos Ground, luego aceptar y colocamos nuestro elemento de tierra donde vaya a ser utilizado. En este caso, bueno, va a representar nuestro voltaje de referencia. Como podemos apreciar, la tierra fue cambiada hacia la parte de arriba debido a que es donde se va a utilizar, ya que nuestro voltaje de referencia es el nodo conectado a los negativos de las fuentes de voltaje y bueno, corresponde al nodo que está en la parte superior. Para realizar la comprobación de nuestro método mediante la solución de Norton, es importante tener un multímetro configurado como lector de corriente. En este caso se les selecciona la letra A, que representa los amperes, unidades de corriente, y se elimina la resistencia 1, que es en la cual queremos medir la corriente que hay. El multímetro que se utilice debe estar conectado en serie, como si fuera la resistencia. En este caso le damos correr y después hacemos doble clic en el multímetro para ver el resultado, que efectivamente concuerda con los resultados que nos dio el método analítico. En este caso son 2.079 amperes. Se detiene la simulación y ahora configuraremos para medir resistencia. Procediendo con la medición de la resistencia Norton en el circuito, ya hemos eliminado todas las fuentes de corriente y voltaje. En este caso, como fue eliminada la fuente de corriente, esa resistencia R3 quedaba desconectada y era lo mismo que eliminarla. Tenemos actualmente 6 resistencias que son las que aportan resistencia como tal a nuestra resistencia Norton. Haciendo la simulación y midiendo, podemos comprobar que el resultado analítico ya obtenido es correcto porque obtenemos el mismo valor de 125.08 ohms. Ahora les explicaré cómo es que se obtiene una equivalencia entre el método Norton y el método Thevenin. A nuestra izquierda superior tenemos el circuito final Norton, con la fuente de corriente y resistencia Norton correspondientes. En la parte derecha superior está el circuito Thevenin final, con su respectiva fuente de voltaje y la resistencia Thevenin correspondiente. Como podemos observar, la resistencia Thevenin y Norton son de la misma magnitud. En este caso, la corriente y el voltaje, pues bueno, una es de Norton y la otra es de Thevenin. Para el cambio de fuente, en este caso fue de voltaje a fuente de corriente, y lo único que hay que hacer para eso es aplicar la ley de Ohm. En este caso tenemos que corriente es igual a voltaje sobre resistencia, y por lo tanto se hace la operación únicamente sustituyendo voltaje por el voltaje Thevenin y resistencia por la resistencia que tienen ambos.